Tu opinión no es tan tuya como crees, es el susurro de una sombra que nunca miraste de frente. Aquí, donde juras que hablas tus verdades y eliges tu destino, actúa una fuerza invisible, una estructura psíquica que Carl Gustav Jung llamó la sombra. ¿Crees dominar tus razones, tus valores, tus miedos? Deja que te arranque la máscara. La mayoría de tus decisiones conscientes son dictadas desde un sótano mental, el lugar donde arrojas todo lo que te resulta incómodo, peligroso o políticamente incorrecto. No pienses en la sombra como un monstruo mitológico. Jung, viviendo en una Europa a caballo entre el orden paternalista y el caos de las guerras mundiales, fue testigo y parte implicada de una mutación espiritual. Allí, la sombra emergía en multitudes, en delirios colectivos, en sistemas que parecían racionales pero estaban secuestrados por lo represaliado. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Jung no te hablaba de calma, sino de riesgo. Hoy, el mito de la racionalidad personal es un chiste cruel. Basta mirar el flujo de tendencias, hashtags, dogmas digitales y modas de indignación para ver cómo el inconsciente junguiano, más vasto y activo que el simple reservorio de frustraciones freudianas, orienta todo lo que crees decidir por ti mismo. El inconsciente freudiano era una cloaca de deseos sexuales. El de Jung es un código fuente que hackea tu algoritmo interno y se actualiza socialmente sin que lo notes. La sombra no es un lado oscuro para coleccionistas de rarezas. Es el conjunto de pulsiones, deseos, verdades incómodas y contradicciones fundamentales que rechazas cada vez que repites una frase hecha, cada vez que niegas sentir envidia, odio, ambición o cobardía. Es todo lo que, por no ser reconocido, dirige tu conducta desde el sótano. Opera institucionalmente en la política que dice representar al pueblo mientras lo manipula, en la educación que finge formar mentes críticas y solo lava cerebros dóciles, en empresas que venden autenticidad como nuevo modo de esclavitud psíquica. Si cada uno de nosotros dice querer libertad, ¿por qué votamos y pagamos por nuestra propia sumisión? La sombra es el director tras el telón. La obra que ves es solo el espectáculo de lo aceptable. No, esto no es un lado negativo que puedas redimir con un test de internet, ni un pretexto para tus errores diarios. Es una estructura viva, implacable, que moldea la cultura con el autoengaño ritualizado. Lo que para Jung era una tensión reprimida, ahora es norma social. Se premia la negación, se viraliza la autocomplacencia mientras tú, convencido de tu originalidad, repites compulsivamente los movimientos de la sombra colectiva. Analizar este mecanismo es abrir la caja de Pandora, donde se programa tu identidad sin que lo sepas. ¿Ya sientes esa incomodidad? Así empieza el verdadero descentramiento. Prepárate, lo que sigue no es menos oscuro, sino más inquietante. La sombra ya no es individual, sino pandemia psicológica. ¿Te atreves a mirar el flujo oculto que te programa a diario? Imagina esto, crees que luchas por la paz, la tolerancia, el bienestar colectivo. Pero ¿y si esa cruzada incansable no fuera más que un reflejo de lo que te niegas a aceptar de ti mismo? La sombra, como la vio Jung, nunca se queda quieta. Lo que rechazas dentro de ti, aquello que te ha enseñado a suprimir el yo ideal, no desaparece, muta y se filtra en la atmósfera psíquica de la época. Así, a diferencia de lo que quiere venderte la autoayuda, no basta con afirmarse positivo ni con cortar lazos con gente tóxica. Lo reprimido busca salida, y cuando la encuentra, lo hace contagiando a otros. Bienvenido al verdadero contagio. La sombra que expulsa su veneno hacia el exterior muta en epidemia social. ¿Cómo ocurre esto? Jung lo nombró proyección colectiva. No se trata de la caricatura que repiten los gurús, acusar a otros de lo mismo que tú haces, sino de un mecanismo estructural. Lo insoportable de tu interior se canaliza en reglas, enemigos simbólicos, cruzadas morales. Te unes a bandos, firmas campañas, celebras cancelaciones públicas, y en cada acto repites el ritual de desechar fuera lo que resulta insoportable dentro. Cada vez que señalas un monstruo exterior, te aseguras de no verte en el espejo. La cultura de la cancelación y el puritanismo digital funcionan como exorcismos colectivos,
actuando en nombre de lo moral, impulsados por la fantasía de higienizar el espacio público. Pero lo que en realidad alimentas es una compulsión que te esclaviza. ¿Has notado el alivio que sientes tras condenar a alguien indeseable en redes? No es virtud, es miedo convertido en mandato, tu sombra viralizada, dictando la ley del rebaño. Y cuando crees resistir, llega el siguiente nivel de distorsión: el culto a la transparencia, la obsesión con la positividad, el autoanálisis constante. Todo para mantener la fachada. Pero la sombra no se elimina con mindfulness, ni con hashtags de bienestar, se embosca más hondo. Al ocultarla bajo la supuesta virtud, la conviertes en ley. Si toda la sociedad aborrece la censura, ¿por qué colaboras gustoso en linchamientos digitales? Porque el algoritmo psíquico ya no distingue lo bueno de lo reprimido, solo busca sobrevivir descargando tensión en nombre de progresar. La sombra proyectada es un sistema operativo infectado cuyo antivirus, las modas morales, solo enmascara los síntomas. ¿Te atreves a romper el ciclo, o prefieres seguir viralizando tu miedo hasta convertirlo en orden social? La próxima pregunta no es si eres víctima o verdugo, sino si puedes reconocerte en aquello que más rechazas. Ahora el reto es otro: identificar la complicidad sin autodestrucción, sin caer en el cinismo ni en el falso arrepentimiento. Pero para eso, primero tendrás que mirar lo impensable. Aquí llegas al borde incómodo. Todo lo que sentiste y comprendiste sobre la sombra va a volverse insuficiente cuando descubres que el verdadero sabotaje no es accidental, sino recurrente. Tu rechazo más visceral es el mapa secreto hacia tu verdad oculta. ¿Te atreverías a descubrir en qué creencia más rígida estás traicionando lo que podrías llegar a ser? Esta pregunta no es un truco intelectual, es un dispositivo de autodiagnóstico. Si la respondes con honestidad absoluta, empiezas a erosionar la base de tu propio autoengaño colectivo. Hay patrones a tu alrededor, claro, pero los caminos más peligrosos del autosabotaje son sutiles. Tal vez te descubras evitando proyectos por miedo a tu propio potencial o despreciando ideas que te inquietan solo porque las reconoces como amenazas para tu versión actual, no para tu integridad real. Jung lo dejó escrito sin dobleces: uno no se convierte en iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto significa que mirar la sombra frente al espejo implica desechar el falso consuelo del victimismo y confrontar incluso aquellas posturas que adoptaste para gustar, para pertenecer o para protegerte del ridículo. La autocrítica radical no es un modo de flagelación ni una operación filosófica vacía. Exige que sometas a escrutinio cada certeza interior, hasta descubrir qué imperativo te gobierna desde las sombras, sin justificarte, sin glorificar tu propio inconformismo. La autocrítica paraliza cuando se convierte en narcisismo o nihilismo, pero libera si incluye humildad y una acción ética sostenida. Te advierto, existe un riesgo silencioso llamado la sombra invertida. La fascinación por tu lado oscuro puede convertirse en espectáculo, una performance identitaria tentadora. No se trata de romantizar lo desagradable, ni de convertir tu desorden interno en excusa para evadir el cambio. Si utilizas la sombra para fabricar una máscara más, no has comprendido nada, estarás más perdido que nunca, atrapado en un laberinto narcótico de autocomplacencia disfrazada de transgresión. La vigilancia no termina, ninguna herramienta es definitiva, ningún protocolo te vuelve inmune al autoengaño. La sombra es el espejo que nunca se deja limpiar, cada intento revela nuevas manchas. Esta es la paradoja central con la que cierras el video, pero es también tu único punto de partida genuino. Solo encarnando esta disciplina imposible, estar siempre en tensión con tu propia incomodidad, empieza el verdadero proceso de desprogramación. Y lo peor, o lo mejor, depende de ti, nadie va a hacerlo por ti. Ahora sabes lo que tienes que mirar, aunque no quieras ver.